entonces era de lo más normal, ¿no? Llego a este país y es cuando decimos, si nos hacían falta zapatos, si nos hacían falta ropa, porque aquí estrenamos seguido, ¿no? Entonces es cuando dices, entonces había carencias, pero no las notábamos como tales. Pero no siento que haya sido algo que me haya marcado en ese momento. Paloma contigo, grandes invitados en el mismo sitio, temas de interés que te harán crecer. Paloma contigo. Bueno, el día de hoy está con nosotros Jacqueline M. Alcaraz, que ella es escritora de un libro, su primer libro publicado, y tengo el honor de entrevistarla el día de hoy. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque para mí ha sido muy importante ella en mi vida, aparte de que es mi cliente, es mi amiga, y hemos trabajado por más de un año ya, más de un año juntas en este proceso de lo que fue su libro. Ahorita estamos trabajando en la parte de inglés, su libro en inglés, viene su audiolibro, y el día de hoy en el programa titulado Leer me salvó la vida, escribir le dio un sentido y publicar encontré un motivo. Ese es el nombre del programa, porque las letras a mí en lo personal me han ayudado muchísimo, tanto escribir como leer me han salvado de muchísimas situaciones, depresión, ansiedad, tristeza. Cuando no entiendo algo, lo primero que hago es ir y buscar información sobre qué es lo que me está pasando, y luego, para soltar toda esa información, depurar la emoción, me pongo a escribir. Por eso para mí la lectura y la escritura ha cambiado mi vida por completo. Después se convirtió en un proyecto de vida, en mi misión y también en lo que me apasiona hacer. Por eso hoy invité a Jackie, y bueno, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jackie? Hola, bien, gracias por la invitación. Mira, es bien interesante cómo las letras nos pueden salvar, cómo nos pueden ayudar en nuestra vida. Yo quiero conocer un poco de tu historia, de esas carencias o retos que tuviste. Bueno, yo pienso que carencias no las veíamos como tal, porque nuestra generación, no es mi generación, vivíamos en México y en aquel entonces usábamos la ropa del hermano, los zapatos del hermano, pero para nosotros en aquel entonces era de lo más normal, ¿no? Llego a este país y es cuando decimos, si nos hacían falta zapatos, si nos hacían falta ropa, porque aquí estrenamos seguido, ¿no? Entonces es cuando dices, entonces había carencias, pero no las notábamos como tales. No siento que haya sido algo que me haya marcado en ese momento. Y cuando llegaste a este país, sé que veniste, ¿cómo fue ese proceso, ese inicio aquí, en algo, una cultura nueva, un idioma distinto? Al principio sí fue difícil, porque llegué en el 93, tenía yo como 13 años en aquel entonces, y llegar a una secundaria nueva, en aquel entonces no hablaba tanto español como ahora, aunque en la escuela yo tenía clases de ESL, pero era un trauma ir a la escuela porque prácticamente no hablaba el idioma, entonces sí fue difícil por ese lado. ¿Y a qué retos te enfrentaste, desafíos? ¿Cómo le hiciste para salir adelante? Pues en aquel entonces solamente duré como un año en California, ¿no? Porque mamá me llevó de regreso a México. Y luego venimos de regreso, pero ya nos vinimos hasta Utah, que estuvo peor la cosa. Porque tenía 16 años y en aquel entonces, te estoy hablando de 1996, había muy poquita gente hispana aquí en Utah. Entonces ahí sí fue donde verdaderamente encontré el reto y casi me obligué a tener que aprender a hablar el idioma, ¿no? Y en todas esas situaciones, porque los cambios, ir, venir a México, regresar a Estados Unidos, son muchos cambios, son muchas situaciones. ¿Ahí ya escribías? ¿Ahí ya te refugiabas en las letras? Yo me empecé a refugiar en las letras desde un poquito antes, porque mi mamá se vino para acá, para Estados Unidos. Entonces fue cuando yo empecé a escribir. Yo recuerdo que mi papá me ponía a leer mucho y después se van dando situaciones
en donde digo yo, pues no puedo platicar de esto, no puedo decirle a nadie de esto, entonces fue cuando empecé a escribir. Digo, era ahí como una forma de desahogo, ¿no? Te digo, mi mamá se vino de México a Estados Unidos, aunque al principio fue como a Nuevo Laredo y luego a Chihuahua, después a Estados Unidos. Y era una manera como de escribir lo que estaba sucediendo, pero que nadie podía platicarle, ¿no? Ya fuera por pena, ya fuera porque lo sentía muy mío, era como, mi escritura era como mi amiga en aquel entonces. Sí, se convierte en tu confidente, ¿no? Sí, confidente más que nada. ¿Y crees que la escritura te salvó? De cierta forma sí, yo pienso que sí, porque hay emociones, hay cosas que tú no puedes hablar, cosas que o incluso te da miedo hablar y lo escribes en forma de parábolas, en forma de poesía, donde la gente se puede identificar o alguien puede leerlo y decir, oh, esto está bonito, X cosa, pero realmente no sabe qué es lo que está sucediendo en la vida del escritor. ¿Y qué te estaba pasando? ¿Hay un evento en tu vida que marque un antes y un después? A lo mejor después de eso, cuando ya fuiste mamá, cuando ya... Sí, ya después de que fui mamá, después de que me divorcié y todo eso, sí hay un antes y un después, ¿no? Porque antes era la Jackie que se dejaba de todo, que la sumisa se podría decir, la que en cierta forma quería hacer las cosas pero no las hacía, hasta que me tocó vivir esa situación en mi vida, ¿no? En que me dice, o te pones las pilas o te pones las pilas, porque mi esposo ya no estaba conmigo en aquel momento, mis hijos ya no vivían conmigo, me quedé en esa situación en que de 38 años sentía que había envejecido hasta los 60. Entonces fue cuando dije, así va a ser cuando llegue a estar viejita. Entonces dije, no, me tengo que poner las pilas, ¿no? Y fue cuando empecé a trabajar 2 trabajos, que de hecho ya antes de eso lo hacía, pero me sumergí más en el trabajo, en que había que pagar esto, en que había que pagar el otro. No quería compartir mi vida con nadie más, ni tampoco quería compartir mi casa con nadie más, porque yo sé lo difícil que soy para vivir. Yo sé mi carácter, yo no quería hacer eso ni poner a nadie más en esa situación. Entonces dije, ¿quieres vivir sola? Tienes que ponerte las pilas, ponerte a trabajar y ir cumpliendo las metas que tal vez antes de que mi esposo no estuviera y antes de que mis hijos estuvieran y todo eso no había podido lograr por estar enfocada en otras cosas. Entonces, en ese momento tenías 2 trabajos, estabas pasando por un divorcio o no necesariamente divorcio, mi una separación. Lo iban a deportar. Lo iban a deportar, ok. Sí. Entonces me quedé sola prácticamente. Ok. ¿Y fuiste mamá soltera por algunos años o? No, porque cuando me divorcié de mi primer esposo, estuvimos peleando como la custodia de los muchachos como por 2 años, yo creo. Okay. Hasta que cedí y dije, ok, si eso es lo que quieres, la custodia, tú quédate con la custodia. Y ya fue cuando yo conocí a mi otro esposo. Entonces se podría decir que no viví esa etapa de mamá soltera, porque sí viví mi soltería con mi esposo por un rato, pero no esa etapa de ser mamá soltera. Ok. ¿Y cómo viviste el tema de la custodia? Eso fue una experiencia muy difícil, porque era de esas veces de que me hablaban por teléfono y no nos podíamos poner de acuerdo. En cualquier momento era de ¡pum!, una bomba. Explotaba. Explotaba, sí. Entonces fue una etapa muy difícil porque no nos podíamos poner de acuerdo en cómo íbamos a manejar la situación de los niños, ¿no? Entonces hubo un tiempo que hubo amenazas, hubo un tiempo en que hubo chantaje emocional. Entonces llega ese momento en que digo yo, no podemos estar así, ¿no? Si eso es lo que tú quieres, entonces quédate con la custodia de los niños. Y sí fue algo muy difícil porque no era algo que yo quisiera hacer, pero en ese momento las circunstancias me obligaron a hacerlo.
Uh-huh. Y en tu libro tienes un poema a tus hijos, tienes varios poemas a las situaciones que estabas pasando, de dolor, de sufrimiento, cómo te sentías, a los procesos que estabas viviendo como mujer, una mujer que se enfrenta a muchas situaciones en una sola. Estás en un país diferente, aprendiendo un idioma, la cultura, estás pasando por la entrega de la custodia, que me imagino que debe ser algo muy fuerte, muy difícil, un proceso pues realmente complicado, donde hubo una situación de litigio. O sea, no me puedo imaginar el estrés que estabas viviendo. Y en tu libro, La mujer detrás de las sombras, hay varios poemas que hablan acerca del dolor, del sufrimiento, de lo que estabas viviendo en esos procesos. A lo mejor no los escribiste en ese mismo preciso instante, pero después, cuando ya pasaste tu duelo, tu proceso, después escribiste, y es parte de tu obra publicada, y es parte de lo que ahora ha llegado y conectado con muchas personas. Sé que desde que se publicó tu libro en Amazon, tienes varios comentarios en Amazon, y también personas que se han acercado a ti que te han dicho: lloré, me conecté, sentí. De hecho, yo que no soy mamá, también sentí como esa conexión con eso que estabas viviendo. Entonces, y viene otra vez a la pregunta de cómo algo que puede convertirse en un hobby, como escribir, que puede ser un hobby, se convierte en un refugio, pero también ahora en un proyecto de vida. Salir de tu zona de confort. Y cuando hablo de zona de confort, hablo de que todo el mundo conozca lo que pasó, cómo te sentías, y exponer tu vida de alguna manera está exponiendo todo lo que viviste, todo lo que pasaste en los últimos 20 años tal vez, y lo pusiste en una obra, lo pusiste en un libro a través de esas letras. Y ¿cómo te atreviste a hacer ese cambio? ¿Cómo te atreviste a salir de tu zona de confort? Es una situación difícil, porque incluso hasta ahorita todavía no salgo de mi zona de confort, ¿no? Sí, en el sistema de que ya escribí el libro, de que ya me arriesgué a tomar ese proceso, y de que dije, bueno, pero ahora destapar cosas, ay, eso es muy difícil, ¿no? Porque quieres que la gente conozca tu historia para que entienda el libro, pero a la misma vez no quieres redactar todo de una manera en que destapes toda tu vida, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Es un conflicto interno muy difícil, porque tú sabes que la escritura te salva y es de alguna manera que puede ayudar a más personas, pero al mismo tiempo es como que, ay, voy a escribir eso, qué pena. Sí. O miedo, ¿no? De decir, ay, si expongo a alguien, o tal vez no quieren que se sepa esa parte de tu vida a otras personas, y más sin embargo te estás arriesgando a destapar todas esas cosas que muy en el interior sabes que deberían de a lo mejor quedarse ahí, ¿no? Uh-huh. Y para escribir tenemos que ser muy buenos lectores, tenemos que estar constantemente leyendo, y es algo que las dos hacemos, que tenemos como ese hobby, ¿no? Sí. A mí me apasiona comprar libros, y tengo muchos libros, y a veces releo otros libros, y hay unos que se tienen que leer, son como una Biblia, ¿no? Que tienes que estar leyendo. Entonces, quiero preguntarte si tienes algunos autores que hayan marcado tu vida, o de tus favoritos. Puedo mencionar varios, pero ahorita de los más recientes está Ildefonso Falcones y está Carlos Ruiz Zafón. Ildefonso Falcones lo empecé a leer hace como unos 7, 8 años, y Carlos Ruiz Zafón aproximadamente unos 4 o 5 años. No son temas nada de superación personal ni de nada de eso, son temas diferentes, son novelas, pero me gusta porque me sale un poquito de mi contexto. Uh-huh. Y ya de lo que entra en mi contexto como superación personal y todo eso está el escritor del libro El Poder de la Hora, uh-huh, que ya lo he mencionado antes. Uh-huh. Está Bernardo Estemateas, que tiene muchos libros de superación personal y de autoayuda.
y me gustaría nombrar más, pero ahorita no me van a salir todos. Pero sí hay muchos autores ahí que son muy buenos. Te pregunto sobre los autores porque también eso fue una forma de salir de las situaciones que estabas viviendo y ponerte a leer es envolverte en los personajes y en todo lo que está pasando dentro de un libro, ¿no? Entonces fue también como un refugio para ti. La lectura sí, siempre es un refugio para cualquiera. Yo pienso que cualquier persona que quiere leer y escapar un poco de la realidad, siempre nos vamos a sumergir en los libros, ¿no? Para escaparnos un poquito de lo que sea que esté pasando afuera. Definitivamente, creo que los libros nos pueden cambiar la vida con una idea, algo que aprendas o una historia que te conmueva, ¿no? Puede cambiar. Y vamos a pasar a la parte de escribir. ¿Cómo ha sido tu proceso para escribir? Me gustaría saber cómo le haces para escribir, qué hábitos tienes, ¿es fácil o cómo funciona eso? Para los que no saben y quieren publicar su libro y dicen, pero no me sale, ¿cómo le hago? Hay días que sí es fácil, hay otros días que nomás no te salen las palabras o la mente nomás no. Cuando sientes las emociones, cuando sientes algún tipo de emoción, ya sea más la tristeza, mucha gente escribe por tristeza o mucha gente escribe al amor, ¿no? Pienso que es fácil cuando tienes las circunstancias ahí y empiezan a salir fluidamente, pero hay veces que estás viendo las cosas y las sientes y quieres decir algo, no puedes decirlo, entonces te refugias en la escritura. ¿Cuáles fueron tus retos al escribir poesía? Que tu libro está dividido en 2 partes, poesía y prosa. Es difícil porque si alguien me pregunta, ¿sabes de poesía? En realidad no te conozco muchos poetas. Conozco poetas viejos, pero en sí la temática de la poesía no es algo que sea un experto, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir y digo, me gusta, lo voy a hacer. Pero en sí, incluso ya van como 2 veces que pregunto a este escritor Aarón de qué tipo de poesía escribo. Me dice poesía lírica. Y creo que esa es la que me dijo, no estoy muy segura. Pero digo, ok, y sigo escribiendo, ¿no? Entonces sí es un reto porque yo digo, escribo poesía, pero en realidad no soy una experta en poesía. Escribo la prosa más en forma de como pequeñas historias, como decir, voy a sacar lo que siento, una anécdota en forma de metáfora o algo así, pero en realidad hay muchas cosas que todavía siento que tengo que aprender para llegar a donde quiero llegar. Entonces cualquiera que empiece a escribir yo pienso que se va a sentir abrumado, pero la cuestión es hacerlo, porque si no siempre se van a quedar en solo ideas en la mente. ¿Te asusta la hoja en blanco? No me asusta, pero hay veces que tengo las ideas en la cabeza y por más que quiero ponerlas en el papel, las palabras no salen, o sea, no se acomodan de la forma. Muchas veces empiezo a escribir y releo lo que estoy escribiendo y digo, no, es que eso no era lo que yo quería decir, y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces es muy natural, todos tenemos un bloqueo a veces. Y no es de que nos espante, yo pienso que no nos espanta, simplemente no sabemos cómo expresarlo en ese momento. Claro, por supuesto. Hay muchas personas que quieren publicar su libro, que tienen ese sueño, esa idea de publicar, de escribir, de ser un autor conocido, de impactar a la gente, pero también hay muchos bloqueos a nivel de lo que platicas, de lo que me dices, que a veces no te salen las palabras, a veces simplemente no salen y a veces es difícil expresar lo que uno siente cuando siente demasiado. Y lo digo por experiencia, mi primer libro fue de poesía, entonces dejarte llevar y fluir, creo que es una de las cosas que a mí me funciona, dejarte llevar y escribir sin importar si va a estar bien, si va a estar mal, sin criticar mi propio escrito, porque sé que después tiene un proceso de edición, que después tiene un proceso, y no una vez, sino 2, 3, 4, las que sean necesarias, pero a veces fluir. Entonces aquellos que quieren escribir su libro,
lo único que tienen que hacer es plasmar sus ideas tal y como están, tal y como salen, porque después va a haber un proceso con un equipo, con personas especializadas que le dan como esa mejora a que el texto sea fluido, que tenga sintaxis, que tenga buena ortografía y todo lo que conlleva un libro, ¿no? Pero al principio como que nosotros mismos cuando decimos no sé escribir, pues nos estamos bloqueando, realmente estamos poniéndonos como una barrera. Creo que todos tenemos la capacidad de escribir y de expresar lo que sentimos, todos, nada más que hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a poner acción y arriesgarse también, arriesgarse a hacer algo nuevo, a salir de tu zona de confort, a atreverte a hacer algo. Cuando tú empezaste con tu libro, te recuerdo muy bien las primeras reuniones que tuvimos. Yo te miraba un poco más tímida, un poco más como shy, ensimismada, ¿no? Ahora has estado en varias entrevistas, hiciste tu presentación del libro donde hubo, no sé, 40 personas, 50 personas. Estuviste hablando en un micrófono. Ahorita ya contestas mensajes en tu página a personas que leen tu libro, o sea, ya has tenido un contacto más con las personas. Entonces, ¿cómo te sientes al poder salir al mundo y expresar eso y convertir tu libro ahora en un proyecto de vida? Me siento feliz, pero sigo sintiéndome abrumada. Hay veces que digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que mandar este mensaje, a revisar este contexto, al punto en de que hay veces que le digo a mi hija, ayúdame. Entonces ahorita tengo un equipo ya ayudándome, que es mi hija y una amiguita que se llama Lori. Ellas dos me están ayudando con lo que es la fase del libro en inglés también, ayudándome a checar lo que yo no sé, porque yo te hablo el idioma, pero no te lo escribo al 100%. Entonces ellos me están ayudando, ahora me están ayudando con cosas que yo no puedo hacer debido a mi trabajo o debido a que siempre estoy ocupada. Entonces sí me sigo abrumando porque son muchos cambios en tan poco tiempo, como ahorita la entrevista, ¿no? Sí. Me gustaría saber qué tan difícil es publicar un libro. Creo que lo más difícil fue atreverme. ¿Tomar la decisión? ¿Decir sí? Sí, porque dices tú, yo veo el trabajo de 23 años y digo, wow, es mucho trabajo. Y luego muchos de esos contextos yo te los entregué así hasta en servilletas. Y cuando ya los veo que tú me los entregas para revisar en el internet, en Google Docs, yo digo, wow, ok, lo voy a hacer. Pero es un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, si yo me hubiera puesto, yo creo que floja, estaría el libro sin publicarse toda la vida. Eso es lo que me gustaría hablar un poco, porque procrastinamos, dejamos para después por una u otra cosa, que no estamos listos, que no tenemos el dinero para la inversión, que no conocemos quién nos puede ayudar, que tengo miedo, o sea, tantas cosas. Pasaron más de 20 años para que tú publicaras tu libro y que tuviste que hacer al final es atreverte. Atreverme, sí. Sí, porque todo lo demás es trabajo. Conseguir a la persona que te va a ayudar, en mi caso tú, gracias de antemano, y luego todavía revisar el proceso, la edición, y que si esto no te gusta, y que corrige acá, y que corrige allá, que sí es un proceso abrumante, pero a la misma vez si es algo que tú quieres realmente, te vas a poner en ello, ¿no? Porque si vas a decir, lo voy a hacer, pero me mandas la edición y yo me tomo todo el tiempo del mundo para revisarlo, te digo, ahorita sería que no acabáramos con ese trabajo. Sí. Entonces depende mucho de uno, ¿no? Del deseo que tienes realmente de ver ese trabajo o ese sueño terminado. ¿Cómo te organizaste o cómo te organizas hasta la fecha? Porque hay todavía mucho trabajo que hacer. Un ratito aquí, un ratito acá, a veces en mis horas de insomnio. A veces me despierto 3, 4 de la mañana, a veces 5 de la mañana por muy tarde, y es cuando aprovecho y trabajo en mi teléfono. Trabajo en mi teléfono y ya luego mando todo eso a Google Docs y de Google Docs
a mi computadora y ya cuando tengo tiempo me siento en la computadora, pero mientras ya estamos trabajándolo desde el teléfono. Y no tengo un tiempo específico porque ando siempre corriendo para todos lados, pero en esos espacios de tiempo es cuando aprovecho y digo, a ver, vamos a hacer esto. Y empiezo ya sea a publicar en Facebook o a tratar de dar seguimiento a lo que ya tengo escrito o tratar de trabajar en lo que tengo que editar. ¿Para qué sirve publicar un libro? ¿A ti en qué te ha ayudado? Me ha ayudado mucho en el sentido personal, de que dices tú, cuando no tienes confianza en ti mismo o no tienes esa idea de qué tan talentoso eres, o como dicen por ahí, el síndrome del impostor, ¿no? Dices, lo voy a hacer y lo haces, pero más que nada lo haces no para probarle a nadie más, sino para probarte a ti mismo, lograr tus metas, y te ayuda a tu autoestima, te ayuda a tu experiencia de vida, te ayuda a conocer y relacionarte con más personas que les gusta, que les apasiona lo mismo que a ti. Creo que publicar un libro abre una caja de Pandora. Esto significa, muy bien, estoy 100% de acuerdo contigo en lo que dices a nivel personal, por supuesto que te da más seguridad, y si no, hay una frase que me gusta mucho en inglés, fake it until you make it, aunque no te la creas, pues ya estás ahí, ya estás en el micrófono, ya estás en la presentación, pues tienes que hacer como que te la estás creyendo, ¿no? Hasta que lo hagas. Esa frase cuando la escuché dije, claro, tiene sentido, porque muchas veces no estamos al 100% seguras de lo que estamos haciendo, pero nos estamos aventando, ¿no? Pero escribir un libro te abre muchas puertas, posibilidades, te ayuda a conocer personas. Por ejemplo, desde que publicaste el libro has tenido contacto con más escritores que estuvieron en tu presentación, que has conocido en algunos otros eventos, y eso nos llena de una networking, ¿no? Una red de apoyo, o conocer a otra persona como tú que tiene otro sueño igual que tú y que está en el mismo caminito y creciendo y aprendiendo y trabajando y viendo de qué manera vamos a vender los libros y cómo vamos a hacerle, ¿no? Sí. Definitivamente lo más difícil hasta ahorita, aparte de atreverme a escribir el libro, ha sido colocar el libro, ¿no? Porque no es lo mismo escribirlo que motivar a la gente, porque hoy en día así como hay mucha gente que les gusta leer, hay mucha gente que no. Entonces, motivar a la gente que abran el hábito de la lectura es un poco difícil, ¿no? Pero en lo personal es muy gratificante porque conocí a una muchachita en mi trabajo que nunca ha leído un libro, y el primer libro que leyó fue el mío. Y me dijo, Jackie, me encantó tu libro. Dice, sí, me encantó tu libro, me conecté mucho con él. Y el otro día me dijo, recomiéndame más libros. Y le abrí una lista y le dije, mira, estos son los libros que tú puedes leer de acuerdo a los temas que tal vez te gusten, ¿verdad? Entonces yo me sentí muy satisfecha en ese momento, porque dije, tal vez personas que no habían leído antes tienen ese espacio de conectar y de decir, ¿qué más hay de aquí en adelante, ¿no? Y te sientes como que inspiraste, y es una satisfacción muy bonita. Sí, por supuesto, esa es una de las grandes ventajas. También tienes una página web, tienes una fanpage, una página en Facebook, has empezado a publicar a través de tus redes sociales, en tu página web hay artículos sobre ti, o sea, es salir de lo que hacías antes, salir de nada más ser un receptor y recibir contenido. Ahora tú generas contenido. Entonces estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de networking, conocer a otras personas, estamos hablando de la oportunidad. También estuviste este año yo estuve contigo en un evento donde había muchos vendedores y pusiste tu espacio con lo que haces de joyería, más aparte de los libros. Entonces son acercamientos, a lo mejor pueden parecer pequeños pasos, pero en realidad para alguien que estuvo en las sombras, como lo dice tu libro, es demasiado. Demasiado, sí. Demasiado, y en un muy corto tiempo, y de repente te aplasta, ¿no? Sí. Pero muy bonita experiencia. Sí, entonces realmente si nos ponemos a escarbar un poquito de cuál es, para qué sirve publicar un libro,
tiene muchas ventajas. A nivel personal, tu autoestima, tu seguridad. Y sé que nadie es un trabajo terminado, todos estamos en un proceso, pero estoy segura que de hace un año a ahora tú te sientes diferente contigo y si no es así, lo estás trabajando. Ambas dos. Sí. Sí me siento diferente y aún estoy trabajando. Sí, lo mismo conmigo, o sea, todos estamos en un proceso, todos estamos en una aprender constantemente, hablar en el micrófono, frente a cámaras. Es una exposición, es algo que no habías hecho antes. Recuerdo la primera entrevista que hicimos, estabas muy nerviosa, tenías como mucho estrés de qué va a pasar, qué me vas a preguntar. Ahora, en esta entrevista, nada más nos organizamos, te informé sobre lo que iba a pasar en la entrevista y ya, no me volviste a preguntar nada. Sí. Y la primera vez había muchas preguntas, pero yo las entiendo porque yo pasé por ahí. Y más cuando yo tengo varios años haciendo esto, ¿no? Pero repito, tienes que hacer como que sí lo estás haciendo bien, aunque en el proceso lo mejores. Intentamos, créeme que todo el tiempo estamos intentando. Entonces el libro sirve para abrir esas oportunidades, esas facetas, y aquí no acaba porque estamos en un proceso donde Jackie quiere publicar su libro en inglés, llegar a otro target, que es la comunidad que habla inglés, ya sea americana, canadiense o de cualquier país en Europa o en cualquier lugar que hablen el idioma inglés. Entonces, también va a ser su audiolibro, que es para otro tipo de audiencia, otro target, que son las personas que les gusta escuchar un libro cuando están trabajando, cuando están conduciendo, cuando están leyendo, que hay mucha gente que consume los libros de esa manera. Habemos otros a la vieja escuela, a mí me gusta más como leer, hasta subrayar y hasta oler el libro. pero igual escucho audiolibros cuando manejo largas distancias, 12 horas manejando, ahí sí me avento un audiolibro porque pues me acompaña durante todo el camino, ¿no? Entonces publicar un libro te va a abrir un mundo de oportunidades, un mundo y estamos en un proceso con Jackie de crecer en las ventas, de llegar a más target, de lograr no solo recuperar la inversión, sino también llegar a más personas, impactar. Ahora la tecnología nos ayuda a que tu libro está publicado, por ejemplo, en Amazon y lo puede comprar cualquier persona no importa en qué país, no hay limitantes, no es nada más en una como antes, que nada más como en esa librería o en ese lugar, ¿no? Entonces, publicar un libro tiene que ver mucho con todas las posibilidades que vas a encontrar. Y yo sí creo firmemente que va a llegar un momento en que ese va a ser tu único trabajo. Pero para eso se requiere mucho trabajo, mucho tiempo y mucha inversión y un proceso. Sé que es uno de tus sueños, ¿no? Dedicarte a los libros o dedicarte a escribir, dedicarte a vender tus obras. Ajá. Sí, una de las cosas que me gustaría llegar a hacer es esa, ¿no? Dejar en un momento de depender de alguien más para traer la comida a la mesa. Uh-huh. Entonces, yo sé que hay mucho trabajo todavía por delante. Sé que no es imposible, uh-huh, pero sí hay mucho trabajo que hacer, mucha mejoría. Llegar a la gente apropiada, llegar al público que quiero llegar, uh-huh, a conectar con todos ellos. Yo sé que no va a ser fácil, pero tampoco sé que voy a ser la única. Uh-huh. Y bienvenidos todos los que quieran escribir, porque yo sé que todos tenemos nuestro talento por ahí, un poquito diferente, uh-huh, los contextos, pero sé que somos muchos. Y créeme que en este tiempo ahorita es lo que nos hace falta. Muy buenos escritores y mucha gente que esté motivada a hacerlo, uh-huh, porque tenemos que dejarle algo a las siguientes generaciones, ¿no? Uh-huh. Y para llegar a esas metas, a esos objetivos que tienes de dedicarte solo a lo que es la publicación de tus obras y generar ingresos de ahí, porque creo firmemente cuando hacemos algo con pasión, porque yo le he invertido años y años a mi pasión, años y años de trabajo, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y para recoger esos frutos a nivel económico, ingresos, te tardas mucho tiempo. Pero sé que se puede hacer, sé que se puede lograr, porque es un proceso. Pero
lo más importante es entender en quién nos convertimos, en ese caminito, en quiénes nos convertimos, cómo publicar con una editorial puede ser la diferencia a publicar tú sola o de manera independiente, porque por ejemplo si tú le pones en YouTube cómo publicar un libro, ahí te salen muchas ideas y tú puedes aventarte 100 videos, pero desde la experiencia te lo digo, yo que trabajo con un equipo, yo tengo un equipo que trabaja conmigo, por más que yo quiero hacerlo y por más que yo quiero, al primer libro yo no lo publiqué sola, o sea, yo tuve un equipo que me ayudó porque había muchas cosas que no entendía y que no sabía cómo, pero en tu experiencia, ¿qué le dirías a los que quieren publicar? ¿Aviéntense solos o tengan un equipo? No, a mí me dijeron aviéntate sola y nunca lo hice. Sí. Porque en este tiempo realmente ya hay muchas cosas que tú puedes hacer solo, ¿no? Ya, como dices tú, te metes a YouTube y encuentras tutoriales, o incluso ya mismo Facebook o TikTok o otras páginas te enseñan o te dan talleres o lo que sea. Pero una cosa es decirte cómo hacerlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, yo cuando me siento a la computadora a ver el trabajo ya editado, que nada más tengo que revisar, muchas veces son horas en la computadora, ¿no? No nada más es de llegar y decir, sí, está bien. No, son horas las que tengo que pasar en la computadora revisando todo el contexto. Entonces, a eso súmale maquetación, súmale la portada del libro, las hipnosis y todo. Entonces llega un punto en donde yo me ponía a pensarlo y decía, no, qué bueno que me estás apoyando, ¿no? Porque yo creo que sola no lo hubiera hecho. Sola yo creo que me hubiera tardado otros 20 años tal vez. Porque no estamos enfocados en ello, porque sabemos que tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos otras cosas que hacer y de repente sentarte a la computadora y no nada más el trabajo de edición, sino todo lo demás, es abrumador. Claro. Entonces tienes que dedicarte de lleno. ¿Y cómo te dedicas de lleno cuando tienes otras cosas en la vida que atender? Entonces para mí sí fue una gran ayuda tener el equipo, tenerte a ti que me estabas ayudando en todo ese proceso. Yo eso lo aprendí en un taller al que asistí en Miami hace como 5 o 6 años cuando yo estaba de locutor en una radio y dijo el que estaba hablando, el speaker dijo que todos necesitamos un equipo, que nadie puede hacer las cosas solo, porque si los pudiéramos hacer ya los hubieras hecho en ese momento y no estarías en el limbo de, ay, ¿cómo le voy a hacer, no? Los tutoriales ayudan, sí, ayudan muchísimo a darte una perspectiva de cuál es el proceso, ¿no? Y de qué tienes que hacer, pero en realidad la acción es completamente diferente a ver un tutorial. Yo en una persona soy muy mala para ver tutoriales, casi siempre voy al grano, digo, ok, así, le recorro y y le vuelvo a recorrer, No, yo soy muy mala para hacer. Pero no te avientas todo el tutorial de 30 minutos. Nunca. Ni siquiera en lo que más me gusta, que es colorear, ¿no? Hay muchos tutoriales donde tú puedes ver cómo colorear, cómo hacer blending, shading, todo eso y dices tú, ay, luego, y lo voy recorriendo. Nunca veo un tutorial completo porque me aburro. Entonces digo yo, no lo hubiera hecho. Si me hubieras dejado a mí sola en ese momento, yo te hubiera dicho, espérame otro ratito más. Incluso ahorita con el libro en inglés, ¿no? Que tú ya me mandaste lo que tengo que revisar y todo, no lo estoy revisando yo, como te digo, lo está revisando mi hija y lo está revisando mi amiga, que son las expertas en el inglés, se podría decir, porque yo te lo hablo, pero yo no sé gramática, yo no sé deletrear, háganlo ustedes por mí, yo ya nada más reviso que esté bien, que esté lo que yo quiero decir. Claro, por supuesto. Sí, ¿y cuánto nos cuesta dar ese paso de decirle sí a nuestro propio proyecto, decirle sí a la inversión que vas a hacer económica, decirle sí a la inversión de tiempo, que tu tiempo vale muchísimo, decirle sí a los cambios que se tienen que hacer dentro de la familia, porque se requiere apoyo porque ahora hay momentos en que tienes que ir a eventos, a presentaciones, a una reunión con tu editor, o sea, hay tiempos de la familia que estás diciéndole,
diciéndoles, denme chancita, voy a hacer esto. Y cómo realmente atreverse a dar el sí con tu proyecto en todos los cambios. Hay cambios en inversión económica, hay cambios en tu tiempo, hay cambios en tus prioridades también, porque ahora divides tus 24 horas del día en tus prioridades y entró una más, ¿no? Que es el libro en este caso. Creo que lo que más ha sufrido eso es mi trabajo. Sí. Si mi manager hablara conmigo, te diría, esta ya estuviera despedida. Pero tengo un manager muy buena persona, muy flexible, y me ha dado la oportunidad de continuar en mi trabajo, aún sabiendo que tengo muchas otras cosas en que enfocarme. Y no solo de libros, sino también la familia, la salud. Entonces, para mí este año fue un año de muchos cambios. Monetariamente es un riesgo, pero cuando yo iba a tomar ese riesgo, yo decía, ¿cuánto valen tus sueños? Entonces era algo que me mencionaba todo el tiempo, ¿cuánto valen tus sueños? ¿Vale la pena la inversión que vas a hacer o no la vale? Es algo que deseas tanto con el corazón que no importa si vas a hacer esa inversión y no ganes con ella, pero ya tienes algo material, algo que tú ves y dices, wow, aquí está un trabajo de 20 años. Entonces, creo que cuando deseas algo tanto, lo monetario ya pasa a segundo término, ¿no? Claro, sí lo sientes porque tienes que ver de dónde va a salir, ¿verdad? Pero igual volvemos a la misma pregunta, ¿cuánto vale tu sueño? Entonces es ahí cuando tú dices, ¿vale la pena? Vale la pena porque hay muchos cambios positivos, tanto en lo personal como lo dijimos hace rato, como en todo lo demás. Se ve en la familia, se siente, porque ahora rompí ese patrón, que es el más importante, rompí ese patrón y ahora puedo decirle yo a mis hijos, se puede. Claro. Cualquier cosa que tú quieras se puede, siempre y cuando te pongas en ello, ¿verdad? Entonces, sí, y con las personas adecuadas, ¿no? Para hacer que esto sea posible. Sí. Qué importante el apoyo de la familia también, ¿no? Dentro de este proceso. ¿Cuáles serían las 5 razones más importantes por las que escribir un libro en este momento es buena idea? Una, por la decadencia cultural. ¿A qué te refieres? Hay mucha decadencia cultural que la gente ya no se instruye. Mucha gente ya no se instruye, se va a lo que el otro dice, a lo que en TikTok leí, a lo que en TikTok vi, o en el internet, y a veces son cosas que no son tan ciertas o tan verídicas, pero se dejan guiar. Entonces un libro bien estudiado, bien procesado, bien escrito, puede ayudar mucho a nivel cultural. Esa es una, ¿no? Y la segunda, a nivel personal, ¿no? La tercera, yo pienso que es también para inspirar, para motivar. La cuarta, instrucción, me imagino. Y la quinta, ¿un proyecto de vida? Un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Mira, cuando yo publiqué mi primer libro y no tuve las ventas esperadas, y yo ya tenía muchos seguidores en redes sociales, a mí mucha gente me escuchaba en radio y yo antes de la publicación dije, no, pues yo voy a vender este libro como pan caliente, porque pues tengo muchos seguidores y mucha gente me sigue. La realidad es otra completamente diferente, te compra la gente que no te conoce. Entonces, o la gente con la que llegas a través de marketing, o la gente con la que llegas a través de un evento, en tu presentación hubo personas que compraron tu libro que nunca te habían visto, que era la primera vez que estaban ahí y compraron tu libro, por ejemplo. Entonces, cuando empiezas con la publicación del libro, cuando yo empecé con mi primer libro y lo publico y no tengo las ventas deseadas y no se logran los objetivos que yo quiero, pude haberme echado para atrás, pude haber dicho, ¿sabes qué? Mejor eso no era, creo que me equivoqué, no era por ahí, mejor lo voy a ver por otro lado, ¿no? Yo en ese momento estaba en una radio como locutora, siendo empleada, teniendo un salario mínimo y pude haber seguido siendo eso, ¿no? Aún con miedo,
aún con muchos miedos y aún con una incertidumbre si iba a hacer algo, yo renuncié a la radio. Renuncié en mi mejor momento, en el mejor rating de mi carrera a nivel locutora. ¿Y sabes por qué? Por mi propio proyecto. Porque dije, no, un libro que no haya vendido, después vendí libros, pero no sabes cómo funciona pues todo. Entonces, un fracaso que yo lo veo más bien como un aprendizaje, no me iba a detener a ir por mi proyecto de vida, y es a lo que voy. Y yo creo que una de las razones para escribir un libro es que se puede convertir en el proyecto de vida. El libro es la puerta que abre a muchas más posibilidades, a muchas más cosas, a muchos más proyectos. La Feria del Libro en Frankfurt, Alemania, que participé el año pasado, es para que las agencias están buscando libros que puedan llevar a la pantalla películas, documentales, series, y infinidad de proyectos. Entonces esa es una puerta, una posibilidad, ¿no? Entonces esa es una de las ideas, pero el punto es que tu libro puede ser la puerta a tu propio proyecto de vida. Todos venimos a este mundo con una misión de vida, con un proyecto de vida. A veces no sabemos cuál es. Si yo me hubiera quedado de locutora, tal vez ya no hubiera publicado más libros, ya no hubiera escrito, ya no hubiera creído en mí, y mejor hubiera seguido con las órdenes que decía alguien más. Una situación donde tenía el mejor programa de radio, pero era vetada todos los días, no podía decir ciertas cosas, no podía poner cierta música, estaba limitada de mi tiempo. Entonces, ¿qué vale más la alegría? Vale más la alegría arriesgarte, vale más la alegría ir por tu proyecto, y a mí el libro ahora me ha traído muchas oportunidades de estar en ferias importantes presentando mis libros. Tengo la meta de que alguno de mis libros o de mis clientes se lleve a la pantalla, a Netflix, a Amazon Prime, que se haga una película, que se haga un documental. Esa es una de mis metas, de mis grandes metas. Ahora con la editorial ayudar a más personas a publicar. Entonces ha sido un proceso largo, pero que un solo librito se convirtió en algo mucho más grande, que es a lo que me dedico hoy al 100%, ¿no? Y eso creo que es algo que, aunque dé mucho miedo y aunque dé mucho estrés y aunque al principio no estemos con los resultados que queremos, sé que si uno trabaja, que si uno se esfuerza, uno persevera, uno le dedica tiempo y le invierte, porque le tienes que invertir. Te lo digo por experiencia. Yo le he invertido muchos miles de dólares a mi proyecto de vida. Tú también le has invertido muchísimo. Entonces, allá afuera, la gente que quiere publicar un libro dice, sí, yo quiero publicar un libro, cuesta hacerlo tanto, no, ya no lo quiero. Entonces, regresamos a la pregunta que decías, ¿no? ¿Cuánto vale ese sueño y ese proyecto? Y ahora en tu futuro, yo veo en tu futuro, porque yo soy una mujer de visualización, yo veo en tu futuro que juntas, que vamos a seguir trabajando, que va a llegar un momento en que vas a decir, ya estoy lista para dedicarme solo a esto. Y para que eso se convierta en lo que hagas en adelante, y no solo tú, sino también la gente que está alrededor tuyo. ¿A quién estás inspirando? Pues yo le dije a mi hija que a mí me gustaría que si estoy inspirando a alguien sea a ella y a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Claro. No me interesa ser influencer de miles de personas, sino si en alguien quiero influenciar es a ellos. Claro. A ellos, a que sepan que, porque todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos una vida en donde tal vez muy mala, muy buena o medio más o menos, ¿no? Pero todos tenemos esa historia. Y depende de cómo queramos darle final a esa historia, ¿no? Entonces, es lo que yo quisiera inspirar a mis hijos y de decirles, ustedes han visto por todo lo que yo he pasado y no sé todavía tal vez lo que tenga que pasar, pero seguimos en donde queremos estar, en donde sin salirnos, sin desviarnos, queremos salir adelante y esa es donde yo quiero llegar, ¿no? A ese punto donde digan mis hijos, mi mamá pudo, ¿por qué no yo?
Claro, Sí. por supuesto. La mujer detrás de las sombras, una obra de poesía, de prosa, publicada en Amazon, una obra que conecta con toda esta historia que hemos venido conversando ahorita, todo lo que viviste. ¿Qué le dirías a la gente que quiere publicar su libro y que todavía el miedo lo controla? Creo que lo dije en la otra entrevista pasada y no creo que salga del contexto, no quitar el dedo del renglón, porque siempre aún con los miedos, aún con las dudas de decir lo quiero hacer o no, pero si realmente tú sientes que eso es lo que quieres hacer, hacerlo. No te vas a llevar nada de todos modos. Cuando te vayas, eso es lo único que se va a quedar aquí. Tu experiencia de vida y lo que motivaste a los demás a hacer, ¿no? A todas esas personas que te conocieron y que dicen, yo la conocí y tengo el placer de leer el libro o el desfortunio, depende, porque no toda la gente te va a amar. Claro. Pero hacerlo, porque al final de cuentas de nadie más es satisfacción más que propia. La alegría, la satisfacción, el ver ese sueño cumplido en uno mismo, dices, wow, ¿no? Y es una experiencia totalmente diferente y que yo pienso que todos deberían de sentir. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? En Amazonas, Ajá. en la tienda de mi mamá. Sí. Pero también me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, Ajá. en mi página de internet. ¿Qué viene para ti el próximo año? Ay, ay, ay. ¿Cuáles son los proyectos? Quiero sacar a la venta el segundo libro, Uh-huh. que es proyectos, Uh-huh. muchos. Pero el más importante sería sacar el siguiente libro a la venta. Uh-huh. Ese es el que, porque yo misma lo dije, y a mí me gusta ser una persona de palabra, ¿no? Congruente. Congruente, sí. Uh-huh. Yo dije, en la presentación del libro, Uh-huh. de La mujer detrás de las sombras, yo dije, el año que entras, quiero publicar el siguiente. Uh-huh. Eso es lo que quiero hacer. Ahorita Uh-huh. ese es el proyecto. Y el libro en inglés. Sí. El audiolibro. Ajá. Y también el siguiente libro me gustaría escribirlo Uh-huh. en inglés también. Uh-huh. Entonces sí, te digo, hay muchos proyectos, pero el principal es ese, ¿no? Sacar el otro libro también. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, Jackie. A ti, muchas gracias. Yo soy Paloma, gracias por Ay, yo, gracias por seguirnos y por supuesto nos vemos en la siguiente entrevista. Recuerda que tú eres el creador de tu realidad. Paloma contigo, paloma contigo, tómate un respiro, porque va a comenzar